continuamos con Elizabeth Collingwood, que nos pondrá un texto sobre política, explotación sexual, pulsión de muerte, el caso de la colonia ligia. Tengo miles de comentarios que hacer antes de empezar el texto, no lo voy a hacer porque si no, no voy a alcanzar ni a leer la mitad de lo que tengo, así que espero poder explicar ciertas cosas a lo mejor después, ¿no? Lo único que quiero es pedir disculpas. Tengo una obsesión cada vez más fuerte con las citas. Trabajo mucho con citas, el texto está lleno de ellas, sobre todo la segunda parte, así que, bueno, de todos modos es mejor citar a otros que dicen mucho mejor lo que uno podría decir mal, ¿no? Bueno, el texto se llama Política, explotación sexual, pulsión de muerte, el caso Colonia Dignidad. En nuestro lado oscuro, una historia de los perversos, Elizabeth Rudinesco señala que moviéndose a contrapelo de las nuevas ciencias de la sexología y la criminología mediante las que la burguesía del siglo XIX intentó contrarrestar los efectos de una liberalización jurídica de los placeres y las prácticas sexuales en Francia, cuyo objetivo confesado consiste en dar al sexo y al crimen sexual un fundamento antropológico y establecer una separación radical entre una sexualidad denominada normal, de la que obtiene provecho la salud, la procreación, la restricción del placer, y una sexualidad llamada perversa, que se vincula con la esterilidad, la muerte, la enfermedad, la inutilidad, el goce, que moviéndose a contrapelo de estas ciencias, decía Rudinesco, Freud habría considerado que la perversión, cito, es en cierto modo connatural al hombre. Habría concebido la disposición perversa, aquí continúa la cita, como el paso obligado hacia la normalidad, una normalidad de contornos imprecisos, pues cada sujeto podría entonces definirse como un antiguo perverso devenido normal, tras haber integrado como interdictos principales los principios de la ley, afirmando así que el único límite para el despliegue abyecto de la perversión solo puede proceder de una sublimación encarnada por los valores del amor, la educación, la ley y la civilización. Hasta ahí la cita paráfrasis de Rudinesco. ¿Dónde querríamos reconocer el momento, el movimiento propiamente político en este panorama? Política, en un sentido al menos, podría considerarse la voluntad y la operación efectiva de control del comportamiento sexual instituida y alimentada por la burguesía, la sexología y la criminología, al discriminar la excepción sexual perversa, antisocial de la normalidad sexual reproductiva, social, útil, bien orientada, etc. Político también podría considerarse el giro freudiano en su reconocimiento de una normalidad que no sería otra cosa que una excepción civilizada, una excepción que ante y bajo la ley se instituye y se generaliza como norma. Más seductor y más desafiante resultaría, sin embargo, sostener como política, antes y después de Freud, antes y después de la sexología y la criminología, la resistencia misma de la perversión, que permanece en sí misma, siempre fuera de sí misma, anormativa, no capitalizable, incivilizable, irrevocablemente insubordinada, gozosa precisamente en medio del desastre que ella misma puede desatar. La respuesta no puede darse fácilmente, sobre todo cuando la perversión pasa de nombrar una anomalía literariamente sublimada a nombrar escenas y prácticas de dominación y sometimiento que resultaría políticamente problemático defender. Más compleja todavía la respuesta si se reconoce que el texto freudiano abre la posibilidad de una lectura que termina por cancelar la alternativa que parecería ofrecer a la acción y al pensamiento político el binomio sublimación-abyección. ¿Qué haríamos, pregunta Rudinesco, si ya no fuese posible designar como chivos expiatorios, es decir, perversos, aquellos que aceptan traducir mediante sus extraños actos las tendencias inconfesables que nos habitan y que reprimimos? Aunque los perversos resulten sublimes cuando se vuelven hacia el arte, la creación o la mística, o abyectos cuando se entregan a sus pulsiones asesinas, constituyen una parte de nosotros mismos, una parte de nuestra humanidad, pues exhiben lo que nosotros no dejamos de ocultar, nuestra propia negatividad, nuestro lado oscuro. Hasta aquí la cita. Y mucho más adelante, retomando la lectura de Freud, agrega que, vuelvo a citar, el único límite para el despliegue abyecto de la perversión solo puede proceder de una sublimación encarnada por los valores del amor, la educación, la ley y la civilización. Todo depende, dice, de lo que cada sujeto haga con la perversión que lleva en su interior.
rebelión, superación, sublimación o por el contrario, crimen, aniquilamiento de uno mismo y de los demás. Budinesco mantiene abierta de este modo una alternativa que podríamos considerar políticamente esperanzadora, la sublimación como posibilidad de distanciamiento, de salto fuera de la aflicción. Diría, para agitar un poco esta lectura, que pulsión de muerte es el nombre que Freud le da en Más allá del principio del placer y en el malestar en la cultura al lado oscuro. Pero así planteada, esta afirmación se queda corta, reclama una precisión. Nuestro lado oscuro tiene a su vez un lado oscuro. Es el lado oscuro del lado oscuro a lo que Freud llamaría, me parece, pulsión de muerte. Es decir, no una oscuridad que sublimada pueda volverse luminosa y vital, sino a una que escapa, resiste, se sustrae a o incluso contrarresta cualquier tipo de sublimación. Una que incluso en la sublimación no sublima ni puede ser sublimada. Diría también que, aunque sea oscilantemente, ese lado no es en realidad en Freud, o mejor dicho, en el malestar en la cultura, exactamente un lado. Un lado que pudiera, por ejemplo, distinguirse claramente de otro, diferenciarse del lado luminoso. Del lado oscuro no podríamos decir simplemente que es la otra cara, la cara oscura de la luz. La oscuridad parece más bien estar tocada por una luz que la oculta, la encubre. La luz parece ser, al menos en algún punto, oscuridad fetichizada. Un fragmento de realidad efectiva, escribe Freud en uno de los pasajes más crudos de este texto, es lo que habría tras el malestar del humano en la cultura. Fragmento de realidad efectiva que a toda costa, dice, se pretende desmentir. ¿Cómo describe Freud ese fragmento de realidad? Cito: el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerle de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus. Hasta ahí la cita. Contra esta realidad que permanentemente excede nuestros intentos por desmentirla, batallamos tenazmente para poder seguir siendo lo que creemos, queremos, suponemos ser, para seguir queriéndonos incluso en el malestar, cultos, civilizados, sociables, humanos. Del humano, del hombre, sin embargo, no podríamos decir, según se desprende de este pasaje, que sea sin más simplemente humano. El hombre es el lobo del hombre, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre no es simplemente un hombre, tampoco simplemente un lobo, más bien un lobo disfrazado de hombre. El disfraz, la suplantación, el doblez serían en él, respecto de él, el principio constitutivo. Esta extraña definición que no termina ni puede terminar de identificar, de clasificar su objeto, no dice que el hombre, además de hombre, pueda a ratos en ciertas circunstancias excepcionales ser un lobo. Parece más bien decir que el hombre es, respecto de sí mismo y de los demás, simultáneamente un hombre y un lobo, que siendo hombre es inevitablemente lobo, que comportándose como hombre, amando, produciendo instituciones, instituyendo leyes, formando familia, asociándose y trabajando, se comporta al mismo tiempo, casi siempre secretamente, incluso para sí mismo, como lobo, que comportándose como lobo se comporta al mismo tiempo como hombre. El ser manso, amable, capaz de defenderse solo cuando lo atacan, se ve expuesto aquí más bien como una criatura que, sujeta a la extraña ley de una economía psíquica particular, ataca lo que defiende y defiende lo que ataca. Ama lo que odia y odia lo que ama. Destruye y se destruye en el mismo momento que realiza para producir y producirse, para conservar y conservarse, para proteger y protegerse. ¿Quién, pregunta Freud a continuación del pasaje recién citado, en vista de las experiencias de la vida y de la historia, osaría poner en entredicho tal apotegma? Homo homini lupus. Respondiendo a esta pregunta, su propio texto sostiene que la cultura y la historia que ella produce y en la que ella se reproduce son precisamente el ejercicio reiterado de esa osadía. La pretensión permanente y sin embargo siempre fracasada de poner en entredicho esa realidad efectiva, esa ambivalencia enigmática que es su propio origen, su propio principio. Poner en entredicho este origen, este principio, no podría significar otra cosa en y para la cultura, en y para la historia que disfrazarlo, enmascararlo, es decir, reiterarlo, hacerlo trabajar contra sí mismo, para el crecimiento y la verificación de su tendencia disolutiva. Todas las experiencias de la vida y de la historia confirmarían la efectividad de esa realidad, de ese extraño e indecidible e introductible doblez en y como principio del humano, que el humano batalla por refutar, por poner y dejar fuera de sí,
fuera de norma en lugar de la excepción. En el centro sin centro de esta efectiva realidad, Freud advierte la existencia de toda una serie de movimientos de supresión, represión, sustitución, sublimación, etc., que siguiendo la insinuación de su propia exposición en un pasaje crucial del malestar en la cultura, remitirían a lo que aquí quisiera reconocer como concepto freudiano, esto es psicoanalítico de explotación sexual, concepto claramente distinto al sociológico o al jurídico. En el conflictivo brazo entre sexualidad y explotación vemos activarse de golpe y más allá o más acá de las demarcaciones que el propio Freud intenta vacilantemente establecer en este y otros textos, esa indiferenciación, quiero decir, hay una diferenciación en la indiferenciación entre vida y muerte, entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Cito: ya sabemos que la cultura obedece al imperio de la necesidad psíquica económica, pues se ve obligada a sustraer a la sexualidad gran parte de la energía psíquica que necesita para su propio consumo. Al hacerlo, adopta frente a la sexualidad una conducta idéntica a la de un pueblo o una clase social que haya logrado someter a otra a su explotación. El temor a la rebelión de los oprimidos induce a adoptar medidas de precaución más rigurosas. Nuestra cultura europea occidental corresponde a un punto culminante de este desarrollo. Hasta ahí la cita. Tal como un pueblo o una clase social logra sustraer y utilizar para su beneficio y enriquecimiento a las fuerzas vitales de otro pueblo u otra clase, así también lograrían las energías psíquicas sexuales ser sustraídas y consumidas en otros procesos por la cultura. Explotación sexual nombraría entonces la sustracción y el consumo de energías psíquicas sexuales indispensables, según Freud, para la constitución y el desarrollo cultural de la humanidad. El vínculo entre explotación sexual y cultural queda expuesto aquí y a lo largo de todo el texto como vínculo constitutivo. Esto quiere decir no que al interior de una cultura ya dada, ya constituida, pueda eventualmente llegar a generarse, entre otras, un tipo de actividad, una instancia, un tipo de relación social que podría eventualmente calificarse como explotación sexual, sino que obedeciendo al imperio de una necesidad psíquica económica, la constitución y el desarrollo de la cultura, de cualquier cultura, implica de hecho y necesariamente como su condición de posibilidad el ejercicio de un régimen económico general de explotación sexual. No olvidemos que, en palabras de Freud, cito, la palabra cultura designa toda la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. Hasta ahí la cita. Serán precisamente las energías psíquicas sustraídas a la sexualidad, consumidas y explotadas con otros fines no inmediatamente sexuales, las que, según este modelo, permitirían, siempre deficitariamente, al hombre, entre otras cosas, protegerse de la naturaleza y regular sus relaciones sociales gracias a los productos de su trabajo. Las instituciones que se da y la ley que instituye. Solo la explotación de estas energías, sugiere Freud en el texto, dará lugar a la cultura como producción específicamente humana, como producción de humanidad. Una vez más nos encontramos con un doblez, con una ambivalencia en el origen. No con la identidad, sino con la sustracción, la suplantación, el desvío, el desplazamiento. La cultura, precisamente aquello que caracterizaría a la humanidad del humano, lo que diferenciaría al humano del animal, al hombre del lobo, tendría lugar al mismo tiempo en un mismo y necesario movimiento como explotación sexual. Quisiera detenerme aquí un momento, el momento de una cierta catástrofe o quizá mejor de una cierta aporía de la que con razón podríamos decir el propio Freud vacilantemente parece querer y no poder escapar. Vía de escape que también Rodinesco busca abrir con y contra Freud cuando apunta, cito, en lugar de entrar el mal en el orden natural del mundo y antes que hacer de la animalidad del hombre el signo de una inferioridad infranqueable, Freud prefirió sostener que solo el acceso a la cultura permite arrancar a la humanidad de su propia pulsión de aniquilación. Hasta ahí la cita. Si la explotación en general es definida en el malestar en la cultura como sometimiento de una clase o un pueblo a su explotación por parte de otro pueblo u otra clase, y la explotación sexual como sometimiento de la sexualidad a su explotación cultural, no resulta del todo plausible seguir afirmando que en ese sometimiento, en el acto de someter y someterse a una inclinación, una fuerza a otra que se lo opone, no esté operando ya la pulsión de agresión como el retoño y principal subrogado de la pulsión de muerte. Eso último es una cita de Freud. De ser así, ni siquiera el acceso a la cultura, a la ley, a la institución, a la educación, permitiría arrancar a la humanidad de su propia pulsión de muerte.
porque la generación misma de ese acceso, bajo la forma de la ley, la institución, la sociabilidad, el cultivo de la tierra, de las virtudes, etcétera, etcétera, implicaría precisamente en y como práctica general de explotación el ejercicio de la fuerza destructiva de la pulsión de muerte. Es cierto que en muchos pasajes de más allá del principio del placer y el malestar en la cultura, el propio Freud hace esfuerzos por diferenciar claramente las manifestaciones del amor de las manifestaciones de la muerte. Sin embargo, también es cierto que esos esfuerzos se exponen en otros tantos pasajes como fracasos evidentes. Sus referencias al sadismo y al masoquismo parecen constatarlo. Sí. Al mismo tiempo, a partir de este ejemplo, podría colegirse que las dos variedades de pulsiones, las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, rara vez, quizás nunca, aparecerían aisladas entre sí, sino que se ligaban en proporciones muy variables, volviéndose de este modo irreconocibles para nuestro juicio. En el sadismo, notorio desde hacía tiempo como pulsión parcial de la sexualidad, se estaba frente a una liga de esta índole, particularmente fuerte, entre la aspiración del amor y la pulsión de destrucción, y en su contraparte, el masoquismo, frente a una conexión de la destrucción dirigida hacia adentro con la sexualidad, conexión en virtud de la cual se volvía hasta llamativa y conspicua esa aspiración de ordinario no perceptible. Hasta ahí la cita. Será en esta doble ligación entre sexualidad y destrucción, sadismo por una parte y masoquismo por la otra, donde encontraremos las manifestaciones más claras de la coimplicancia entre explotación sexual y pulsión de muerte, y por lo mismo entre cultura y destrucción. Aquí la explotación sexual como acceso a la cultura no nombraría meramente una serie de procesos de amoroso desplazamiento, sustitución, desvío, sustracción, inhibición de energías psíquicas sexuales, sino también con ellos indiferenciablemente tramados, toqueados de hostilidad y agresividad dirigidos hacia afuera y hacia adentro. Estas dos pulsiones contrapuestas estarían de tal modo entrelazadas que tampoco resultaría posible decir con claridad cuál de ellas es la que en cada caso y en cada instante domina, o la que en cada caso, en cada instante se ve puesta al servicio de la otra. No sería posible saber exactamente cuándo predomina el amor sobre la muerte, ni cuándo es la muerte la que se impone en o bajo las manifestaciones más claras del amor. No existe, escribe Walter Benjamin, un documento de la cultura que no lo sea a la vez de la barbarie, exponiendo en el desgarro de una imagen el problema fundamentalmente político al que nos enfrenta, para decirlo con rudinesco, el universal de la diferencia perversa, o para decirlo nuevamente con Benjamin, la historia como normalización de la perversión. El llamado caso Colonia Dignidad en Chile visibilizaría hoy la insistencia de esta histórica normalización que tanto los colonos alemanes como la sociedad y el Estado chilenos intentan hoy, en su gran mayoría al menos, desplazar, poner afuera, fuera de norma, declarar, analizar y sancionar como excepción para quedar también ellos, los colonos, el Estado y la sociedad, solo excepcional y parcialmente tocados por esa anómala historia de horror que correspondería por lo mismo, como tantas otras, dejar atrás, afuera del adentro sociable, saludable, amoroso, que habría sido y seguiría siendo la norma, anormalidad que habría que dar por superada y respecto de la cual tendríamos una vez más, como se ha dicho tantas veces respecto de la dictadura militar, que mirar hacia el futuro, dar vuelta a la página. Pero la página al parecer da y seguirá dando vueltas en banda, haciendo retornar la barbarie de la norma como si fuese y hubiese sido solo una excepción, un caso, excepción respecto de la cual la normalidad del presente lograría nuevamente desmarcarse, liberarse. ¿Tengo algo de tiempo? ¿Sí? Ya, paso a la segunda parte que tiene que ver con este caso, que es el caso Colonia Dignidad. Intenté explicar algo de eso en el texto, ¿no? Esta segunda parte se llama Something is Rotten in the State of Denmark. Quisiera partir a modo de plano, pensando eso. Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad fue el nombre que entre 1961 y 1991 enarboló jurídicamente en Chile el enclave alemán conocido coloquialmente por chilenos y extranjeros como Colonia Dignidad. La beneficencia, la caridad, el altruismo fueron durante décadas las señas discursivas por las cuales el Estado chileno amparó legalmente, nutrió económicamente y defendió, o en ocasiones simplemente ignoró políticamente, la organización, las empresas y actividades de esta secta religiosa de inmigrantes alemanes que, liderada por Paul Schäfer, se estableció a comienzos de los 60 en las comunas de Parral y Bulnes. Esas mismas señas habían incidido también cuando no le hicieron el desinterés
información sobre la hospitalidad, admiración y protección que durante décadas desplegó frente a la colonia parte importante de la sociedad chilena. A poco tiempo de su fundación, las evidencias de un extraordinario desarrollo económico material de la colonia, supuestamente debido a la dedicación, la entrega, el tesón, la disciplina y la asombrosa voluntad de trabajo de los colonos, habían venido a fortalecer los efectos del discurso de la caridad. Cito a Salinas Vistana. A punta de un trabajo titánico, los colonos de dignidad transformaron campos heriazos y despoblados en un verdadero paraíso. Lograron cultivar sobre tierra que solo producía peso y levantaron casas donde antes no había más que matorrales. En 5 años consiguieron lo que ninguno de sus pueblos aledaños. Tenían un hospital y una escuela que atendían gratuitamente a los pobladores de la zona, una planta chancadora, fábricas de cecina y ladrillo, panadería, molino, como sea, el milagro alemán saltaba a la vista. Hasta ahí la cita. Dentro y fuera del cerco electrificado que rodeaba el extenso territorio de la colonia, vigilado además por cámaras de seguridad, sensores de movimiento, micrófonos ocultos con el fin de impedir la fuga de los colonos y el ingreso de posibles intrusos, el milagro del progreso y la caridad saltaba a la vista y era ampliamente celebrado. Lo que celebrándolo se celebraba también dentro y fuera del cerco, expresa o veladamente, consciente o inconscientemente, era el mortífero régimen de vida que lo hacía posible y al que a diario y con una voluntad perversamente trabajada se sometían y eran sometidos la mayor parte de sus habitantes. Régimen férreamente establecido y controlado por Paul Schaeffer, de quien se ha dicho que en la colonia, cito a Schoenberg, era dueño absoluto de la vida y la muerte de los miembros de la comunidad, y que fue capaz de embarcarlos en un proceso delirante para el cual los convirtió en esclavos. Los condujo a su destrucción mientras ellos, como buena parte del pueblo alemán tras Hitler, siguieron a Schaeffer llenos de entusiasmo y adoración. Hasta ahí la cita. With a little help from his friends, claro, porque aliados fueron para Schaeffer no solo sus jerarcas y la mayoría de los colonos oprimidos, sino también diversos organismos y personeros del Estado chileno, policías, jueces, parlamentarios, ministros, políticos y destacados empresarios y profesionales criollos que activa y pasivamente colaboraron durante décadas con la instauración, defensa y fortalecimiento de su dominio soberano. Las prácticas de explotación sexual en el sentido psicoanalítico freudiano, que alcanzaron en la colonia grados de intensidad y literalidad casi inverosímiles, que sin embargo se sostuvieron por más de 40 años, fueron en muchos sentidos la condición fundamental del funcionamiento de este régimen, en el que los efectos del indiferenciable abrazo entre pulsión de vida y pulsión de muerte se exhiben por todas partes bajo los signos del sadismo y del masoquismo. Aquí el milagro de la solidaridad, el trabajo y el amor encontraban el sometimiento, el abuso, la tortura, el fraude, la humillación, la delación, el asesinato, etc., el terreno fértil para su cultivo. Con la convicción de estar así sirviendo a Dios y haciendo el bien durante más de 40 años, dice Schoenberg, un promedio de 200 adultos y de cerca de 100 niños trabajaban 6 o 7 días a la semana en jornadas de 12 a 15 horas diarias, hasta ahí la cita. Habiendo donado ya todo su patrimonio y bienes a la sociedad, es decir, a los jerarcas, los colonos recibían como única remuneración por este trabajo titánico el alimento que necesitaban para seguir vivos y una muda de ropa usada que podían cambiar por otra cuando la anterior quedaba inutilizada. Asistir a las prácticas del foro, a las prédicas de Schaeffer, confesarse constantemente ante él y delatar a todos los infractores pecadores eran, junto al trabajo en el hospital, en los campos, en la cocina, en las fábricas, etc., actividades regulares y altamente regulatorias en la colonia, donde la prohibición de tener conversaciones y relaciones privadas de cualquier especie solo podía infringirse a riesgo de sufrir intensos castigos. Cito a Heller. Las conversaciones espontáneas entre los colonos eran sancionadas. Los micrófonos, cámaras y barreras lumínicas aseguraban que la dirección se enterara inmediatamente de lo que se hablaba en las habitaciones y de quienes se reunían a campo abierto. Si la oración y la confesión habían puesto en evidencia algún pecado, entonces todo era obra del demonio y este debía ser exorcizado. En Salzburg esto se realizaba con golpes y el resto de la comunidad debía cantar para callar los gritos de la víctima. En Chile a los golpes se sumaron las prohibiciones de hablar hasta por un año, castigos de supresión de comida y agua, medicación forzada, electroshock y trabajos pesados. La tortura sistemática a presos políticos chilenos, como la que practicaba la DINA con ayuda de los alemanes en Colonia Dignidad, se cimentaba ya en los orígenes de la secta. El control permanente y extremo de la actividad sexual impuesto por Schaeffer, aceptado y avalado de hecho por la mayoría
mayoría de los colonos, fue sin lugar a dudas uno de los más eficaces y determinantes dispositivos de domesticación social de este grupo de trabajadores voluntariamente esclavizados, que creyeron vivir así sacrificialmente la pureza de un amor desligado de todos los placeres de la carne, que creyendo vivir así sacrificialmente la pureza de un amor desligado de todos los placeres de la carne, a diario vivían y mantenían viva la pasión perversa y sin duda intensamente carnal del tormento propio y ajeno, de la propia y ajena liquidación. Pasión vital de unos cuerpos y unas vidas entregados, probablemente con secreto y disolvente placer, al arrastre de la pulsión de muerte. Ya, tengo muchas descripciones de los horrores, por decirlo así, vividos, instalados, no son descripciones específicas, pero generales, en la colonia. Me voy a saltar un poco eso, porque en el caso me interesa llegar por lo menos a la conclusión para este seminario de esa lectura. En el año 2006 los colonos, después de la fuga y captura de Shepherd, hicieron una declaración pública en Chile. Voy a leer solo un extracto de esa declaración. Dice: todos aceptamos a Paul Shepherd en su obsesión por la pureza moral y especialmente en la protección de la juventud contra tentaciones sexuales. Las críticas de Shepherd contra el matrimonio crearon principalmente en la juventud la convicción de que tal institución era pecaminosa, y sus obsesiones llegaron al punto en que las mujeres encintas fueron obligadas a evitar contacto con los demás y quedar aisladas dentro o fuera del predio hasta el parto. La exageración de una moral aparentemente tan estricta fue, sin embargo, el muro de protección detrás del cual Shepherd cultivó su perversión. Entre los niños, los propios hijos, para quienes él era la única y exclusiva autoridad, eligió a sus víctimas. Los propios hijos de los colonos, ¿no? Y también niños secuestrados fueron objeto de los actos que se pueden llamar de múltiples maneras. En general hoy se llaman pedófilos de Shepherd en la colonia. Entre los niños, los propios hijos, para quienes él era la única y exclusiva autoridad, eligió a sus víctimas. A los niños, mantenidos en total ignorancia del sexo, los obligó a no contar a nadie lo que les sucedía, ni entendieron lo que Shepherd les hacía, confundiendo sus perversiones con muestras de especial cariño de parte de este ídolo en que él se había constituido. Dejo hasta ahí la cita. Exponer al perverso y su perversión, aislarlo, ponerlo fuera, colocarlo en el lugar de la excepción, identificarlo como anómalo, origen de todos los males, en especial del mayor de todos, aquel que termina por confundir el amor con la muerte, la bondad con la destrucción, el placer con el dolor, la inocencia con el pecado, la generosidad con el egoísmo, la visión con la ceguera, la normalidad con la normalidad, etc., es para los colonos, y lo será más adelante también, aunque ese más adelante no ha terminado aún de llegar, para la justicia chilena, una estrategia básica para poder defender y preservar, después del horror de la excepción desorientadora, la pureza de la propia bondad, de la propia inocencia, de la propia normalidad. Basta, sin embargo, con leer algunos breves pasajes de los testimonios de colonos que lograron fugarse, en los que describen las escenas y efectos de los tratamientos médicos, maltratos y torturas brutales que en la colonia aplicaban sistemáticamente como castigo sus mismos miembros a niñas y niños y adultos, también colonos, para reconocer que la particular perversión de Shepherd alimentaba y sostenía su soberanía, avivando y aprovechando las múltiples perversiones de sus seguidores. Aplacando las conclusiones más radicales y desesperanzadoras de su propia intuición respecto de la relación entre amor y muerte, Freud escribe en El malestar en la cultura, cito: la convivencia humana solo se vuelve posible cuando se aglutina una mayoría más fuerte que los individuos aislados y cohesionada frente a estos. Ahora el poder de esta comunidad se contrapone como derecho al poder del individuo, que es condenado como violencia bruta. Esta sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso cultural decisivo. Su esencia consiste en que los miembros de la comunidad se limitan en sus posibilidades de satisfacción, en tanto que el individuo no conocía tal limitación. El siguiente requisito cultural es entonces la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico ya establecido no se quebrantará para favorecer a un individuo. El resultado último debe ser un derecho al que todos, al menos todos los capaces de vida comunitaria, hayan contribuido
con el sacrificio de sus pulsiones y en el cual nadie, con la excepción ya mencionada, pueda resultar víctima de la violencia bruta. Hasta ahí la cita. El derecho instituido y respetado socialmente se presenta aquí nuevamente como salida, como liberación respecto de la violencia bruta de los individuos, que por sí solos jamás limitarían las posibilidades de satisfacción de sus pulsiones, olvidando así, al parecer, que la misma institución de la ley, el mismo desarrollo de la cultura implica, entre otras cosas, bajo la misma figura de la explotación sexual, el ejercicio no solo de las relaciones libidinales inhibidas, sublimadas, normalizadas, etc., sino también en y con ellas tramada necesariamente la fuerza bruta de la pulsión de agresión. Al mismo tiempo, y trabajando, podríamos quizá decir, contra su propia pulsión de muerte, supone Freud en este pasaje que la vida humana en común, esto es, la cultura, la civilización, solo resulta posible cuando organizada, ejercida como derecho común, como justicia común, se impone sobre la fuerza bruta de los individuos, para dar lugar y proteger a la misma comunidad que mediante el sacrificio de sus pulsiones lo instituye. El caso Colonia Dignidad expondría la triste evidencia del fracaso de esta suposición. Si el término caso nombrara aquí, como habitualmente pretende hacerlo, una excepción a la norma, entonces podríamos quizá respirar con cierto alivio, rescatar la normalidad del fondo de perversión en que en este caso excepcionalmente parece hundirla. Sin embargo, sabemos ya de sobra que la historia de nuestra rutina humanidad está enteramente poblada de casos, que su norma es el continuum de la excepción. Por lo mismo, me parece, la pregunta benjaminiana por la producción del verdadero estado de excepción es y sigue siendo políticamente vital. Pregunta que aquí enunciaría de este modo: si la indiferenciación entre el amor y la muerte, entre la cultura y la barbarie es la norma, ¿qué significaría y cómo daríamos lugar al verdadero estado de excepción?